porque ya hemos iniciado. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 24 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra, Angola y Guinea Ecuatorial. El CLAD promueve el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública mediante la organización de reuniones internacionales especializadas. Publica trabajos académicos y técnicos, especialmente mediante su revista Reforma y Democracia. Presta servicios de documentación e información, realiza estudios e investigaciones y conduce actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y provenientes de otras regiones. El Congreso Internacional del CLAD es un evento celebrado anualmente y que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública. En el Congreso se dan cita las más altas autoridades nacionales, regionales y locales de los países miembros del CLAD, así como personas provenientes del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Durante sus años de existencia, el CLAD ha publicado numerosas cartas iberoamericanas, entre las que destacan la Carta Iberoamericana de la Función Pública, el Código de Buen Gobierno, la Carta Iberoamericana de la Calidad, la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad y la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública. Todas ellas son referencias imprescindibles para el funcionamiento más eficaz y cercano a los ciudadanos de la gestión pública. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Entre los conferencistas destacan importantes referencias de la región como Francisco Longo, Óscar Oslak, Carles Ramió, Luis Aguilar, Liliana Caballero, Manuel Arenilla, Regina Pacheco, Fátima Fonseca, Manuel Villoria, Julio Navais, Alfredo Pérez Rubalcaba, Walter Sosa, Pablo Sanguinetti, Víctor Lapuente. Se imparten talleres con sello CLAD sobre las principales competencias estratégicas que todo directivo público debe dominar, con un enfoque basado en el participante y una metodología interactiva fundamentada en la reflexión y discusión, estudio de casos y su resolución en equipos de trabajo.
Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la Administración Pública. No te escuchamos, perdón, Nelson, estás silenciado. Muy buenos días, gracias, profesor Alejandro. Muy buenos días y buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a esta primera clase del curso internacional con sello CLAD y Gestión Pública de las Ciudades post-COVID-19, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de referencia y acción. Para todos nosotros es un gran placer, un grato placer tenerlos a ustedes acá y a los profesores, faltando solamente un profesor, Eduardo Green, que en el día de hoy no va a poder estar, pero sí en el campus virtual, y para la próxima clase también lo estará, porque además el curso comienza en la misma semana del mayor evento iberoamericano que reúne de toda la región, que reúne a pensadores, a autoridades, a funcionarios, a estudiantes, a docentes, para hablar, discutir, compartir sobre experiencias, sobre reforma del Estado y de la administración pública en el mundo y sobre todo en la región, como es el Congreso Internacional del CLAD, que se está desarrollando en Sucre, Bolivia, donde 2 de los 3 profesores que se del curso estarán presentando también paneles, pero también, como es el profesor Alejandro Lierman, que ya se encuentra por allá, y el profesor Eduardo Green. Estaremos también compartiendo el programa del Congreso también a los alumnos para que puedan conectarse virtualmente con acceso libre y sin costo para que vean los paneles donde estarán los profesores u otros de su interés en el área también de gestión de las ciudades. Entonces comenzamos, y desde el campus virtual también les recordamos que este módulo número 1, los ODS en las ciudades, va a estar disponible desde hoy martes 22 de noviembre hasta el lunes 5 de diciembre. En el campus virtual ya se encuentra visible todas las actividades del mismo para que lo tengan muy presente con lo que tienen que realizar. Por ejemplo, ahí van a poder visualizar la bibliografía que deben estar leyendo para este módulo, o si ya comenzaron a leerlo, y las 2 actividades que tienen los alumnos. Aquí está el foro del módulo número 1. ¿Deben cambiar las ciudades para adaptarse mejor a la pandemia y al desarrollo sostenible? Aquí están los criterios para responder a este foro, y también 2 trabajos que deben enviar por correo electrónico, en esta ocasión al profesor Tomás Orbea, ahí se encuentra su correo electrónico, elaborar y enviar el diagnóstico de su ciudad, y el trabajo 1.2, desarrollo del proyecto, que es la primera parte, enviar el nombre y descripción del qué hacer. Sobre esto no pueden hacer trabajos sin antes no han visto esta clase y dar la lectura correspondiente de la bibliografía. Repetimos, antes deben ver completamente esta clase y la lectura de la bibliografía. Para aquellos que no han podido acceder el día de hoy, recuerden que esta clase se está grabando y se va a colocar hoy, más tarde, en el campus virtual, en este mismo módulo de que ustedes están viendo en sus pantallas.
Así que, para dar comienzo a la clase, vamos a darle entonces la palabra a los profesores, comenzando según el orden de la organización, con el profesor Alejandro Lieberman. Adelante. Adelante. Tienes que activar el micrófono también. Gracias, estamos empatados, 1-1. Gracias. Hoy, perdón, pero estamos imbuidos de fútbol, de la Copa del Mundo y bueno, y de los magros resultados que obtuvo Argentina el día de hoy, así que discúlpenme, pero me quedé con la camiseta de Argentina. Así que bueno, eso es un poco la novedad de este curso, el Mundial y la Copa, y además que se celebra el Congreso Internacional del CLAD, como lo dijo Nelson. Bueno, yo primero un agradecimiento muy breve al CLAD, a su secretario general, el señor Francisco Velázquez, a todo el equipo del CLAD que hace posible que estemos acá transmitiendo este curso y organizándolo, a Nelson de Freitas, que él como coordinador y director de la escuela hace ingentes esfuerzos para que nosotros estemos aquí también presentes y poder colectar toda la información, las clases, o la organización, o sea que es un factor clave en el desarrollo de este curso. También a los profesores, en este caso no está Eduardo Green, pero seguramente lo vamos a ver en la próxima clase, y además yo lo voy a ver personalmente, creo que hoy en la noche aquí en Sucre, a mi inefable amigo Tomás Orbea, desde el norte de España, en Vitoria, en la ciudad de Vitoria. Hola Tomás, con mucho frío, por eso él está ahí muy abrigado, incluso en su casa, así que soportando la llegada del invierno europeo. Bueno, y obviamente, porque este curso no lo hacemos solo nosotros, sino que acá estamos compartiendo este curso con ustedes que están, con los participantes que están del otro lado de la pantalla, que también hacen, me imagino, un esfuerzo muy bueno para poder cubrir todas las expectativas que tenemos, tanto el CLAD, tanto el cuerpo docente, como me imagino ustedes o cada uno de ustedes. Por eso yo creo que en estas interacciones que vamos a realizar en este curso, yo pienso que no es solamente un curso, sino que esto es una red de aprendizaje, ¿no? Que va más allá de un mero curso ocasional, ¿no? Así que eso de mantenernos permanentemente conectados y comunicados nos sirve de un lado y del otro para seguir aprendiendo sobre lo que nos interesa. Bueno, dicho esto, en este primer web seminar me toca desarrollar el tema que es nuevo, ¿no? y muy difundido, como el tema de los objetivos de desarrollo sostenible con relación a las ciudades. A ver si puedo cambiar. Ahora sí. En mi intervención, entonces, me toca desarrollar de manera sucinta cuál es el marco institucional de los debates y consensos a la pregunta de cómo vamos a mejorar las ciudades en donde vivimos y dónde vivirán también aquellos que nos continúen. En este presente y en su continuación, me voy a detener un minuto ofreciéndoles la siguiente paradoja, que me podrían decir si están de acuerdo o no con ella, y consiste en afirmar que los seres humanos somos los únicos seres en el planeta Tierra, y quizá del universo, que en muchos casos, o en muchos de los casos, se nos aparecen nuevos desafíos. En otros casos provocamos ciertos problemas que desajustan los procesos de la naturaleza y que más tarde les tratamos de encontrar posibles soluciones. Ustedes pensarán, ¿por qué planteo esta paradoja? Bien, me voy a tratar de explicar. Los procesos que ocurren en la naturaleza, que están en constante cambio y evolución, tienden siempre a encontrar la solución más fácil. Es decir, tratan de superar los obstáculos de la manera más simple y eficiente. Es difícil de explicar por qué los fenómenos más complejos de la física, la naturaleza, los resuelve de manera muy simple. Pensemos en el fenómeno físico de la gravedad o de la adaptación, que de hecho tiene que ver con la fauna y la flora de nuestro planeta. Pero sin querer resolver esta singularidad, que obviamente me daría al menos un premio Nobel, avanzaré estos minutos para desarrollar algunos mecanismos que responden a la pregunta hecha hace unos instantes y que se fueron consolidando desde hace un poco más de 20 años aproximadamente. Al respecto voy a referirme a algunos antecedentes internacionales que creo que tenemos que conocer, debemos conocer. Yo diría más que internacionales, supranacionales, y que fueron creándose para generar soluciones a nivel global en torno al desarrollo sostenible a través de diferentes agendas consensuadas
por los países. Hago otro paréntesis para ofrecerles una definición sencilla de desarrollo sostenible, y en primer lugar es un concepto bastante amplio, que por primera vez fue definido en 1987 en la Comisión Brundtland, tomado del apellido de la entonces primera ministra noruega, que más tarde se plasmó en el Our Common Future Report, elaborado por distintas naciones, que refiere al desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Yendo al desarrollo de los diferentes escenarios donde se conformaron agendas para el desarrollo sostenible, en septiembre del año 2000, sobre la base de una década sin precedentes de conferencias y cumbres en las Naciones Unidas, yo me ocupé de relevarlas y les puedo asegurar que son cantidades, ¿no? Los líderes del mundo se reunieron en la sede de New York para adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Gracias a esta declaración, los países asumieron el compromiso de una nueva alianza mundial para, por un lado, reducir la pobreza extrema, y también se estableció una serie de objetivos, de 8 objetivos, con plazo límite en 2015, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta Declaración del Milenio, que ustedes ven ahí, de las Naciones Unidas, comprometía a los dirigentes mundiales a luchar nuevamente contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer. Estos 8 objetivos de desarrollo del milenio fueron, y ustedes lo tienen ahí: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y, por último, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados del progreso alcanzado para este entonces? Pues bien, para responder esto, en el informe 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Nuevo Milenio se da cuenta que a nivel mundial la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad. El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo cayó casi a la mitad desde 1990. La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial. La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años disminuyó en más de la mitad. Desde 1990 la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial. Se han evitado más de 6.2 millones de muertes causadas por paludismo entre los años 2000 y 2015, principalmente de niños menores de 5 años en África subsahariana. Y por último, las nuevas infecciones del VIH disminuyeron en aproximadamente 40% entre 2000 y 2013. Todos estos datos que les muestro resultaron alentadores, porque permitieron a los gobiernos a niveles nacionales y subnacionales enfocar de manera más o menos eficaz y discernir sus políticas, programas e intervenciones de desarrollo, obviamente según del país del que hablemos. Más adelante, en 2012, esto es durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se llamó Río +20, realizada en Brasil en junio de 2012, se adoptó el documento llamado El futuro que queremos. Este documento final reconoció la importancia y utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible basados en la Agenda 21, el plan de implementación de Johannesburgo y los principios de Río, que incorporan de forma equilibrada las 3 dimensiones de desarrollo sostenible, esto es, la dimensión social, económica y ambiental, y sus interrelaciones. Y, además, sean coherentes con la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo posterior al 2015. Para ello se estableció un proceso intergubernamental para formular los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Asamblea General, y se acordó crear un grupo abierto de trabajo compuesto por 30 representantes de los 5 grupos regionales de las Naciones Unidas para lograr una representación geográfica equitativa y equilibrada. Los últimos pasos en la negociación ocurrieron en 2013, en donde se publicó el informe del panel de personas eminentes, designado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para el tratamiento de la agenda post-2015. Este informe, titulado una nueva alianza global, erradicación de la pobreza y transformación de las economías a través del desarrollo sostenible, proponía 5 ejes transversales: no dejar a nadie atrás, poner el desarrollo sostenible en el centro, transformar las economías para lograr empleo y crecimiento inclusivo, construir la paz e instituciones efectivas, abiertas y responsables, y forjar, por último, la alianza global. En septiembre de 2014 se presentó un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas
con una propuesta de objetivos de desarrollo sostenible para que ésta los examinara y adoptara las medidas adecuadas. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, había iniciado en 2012 la difusión de iniciativas de seguimiento y reporte de los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, considerando que la valoración de los procesos era de especial interés, especialmente ya cerca del plazo fijado para el cumplimiento de las metas y habiendo comenzado la discusión respecto a la Agenda de Desarrollo post-2015. Finalmente, a este derrotero, el 25 de septiembre de 2015, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron oficialmente la nueva Agenda Global de Desarrollo, que se llamó comúnmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es relevante tener en cuenta este proceso histórico veinteañal al efecto de comprender la necesidad planetaria imperiosa de llevar una agenda mundial de estricto cumplimiento con objetivos y compromisos de los líderes mundiales de todos los niveles de gobierno, abarcando además a los sectores sociales como nunca alcanzados. En la actualidad, entonces, se fungen muchas de las agendas internacionales en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas. Esta nueva Agenda 2030, con ciertos objetivos a más corto plazo, trata aspectos cruciales en materia de educación, vivienda, seguridad alimentaria, provisión de servicios básicos, desarrollo urbano, protección social y gestión del riesgo de eventos catastróficos. Quiero aclarar que la Agenda 2030, que fue otro documento, además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trata fundamentalmente el tema de las ciudades y los entornos urbanos. Por otro lado, incorpora la noción de bienes de interés colectivo, así como la protección de los océanos, la atmósfera y la biodiversidad. Se apunta en definitiva a que la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan todas las especies de seres vivos. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones sustantivas que trata la Agenda 2030? En cuanto a los contenidos, una de las diferencias con la agenda anterior es su universalidad. Los objetivos se plantean con una naturaleza global y de aplicación universal, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad y respetando sus políticas y prioridades nacionales. Otra cuestión ligada a la universalidad es el enfoque de derecho que tiene esta agenda. Está centrada en las personas más que en los países. Los objetivos plantean la extensión de derechos a todos y de forma total. La nueva agenda comprende cuestiones que ya estaban en los Objetivos de Desarrollo del Milenio: pobreza, hambre, salud, educación, género, agua, saneamiento y trabajo, que no estaba como objetivo en los ODM, pero que en la Argentina incorporó como objetivo 3. Aparecen como objetivos cuestiones ligadas a lo ambiental: energía, cambio climático, cuidados de océanos y mares y defensa de los ecosistemas. Hay un objetivo específico para el tema de desigualdad de los países y entre ellos, cuestión que en los ODM no estaba tratado. Por otro lado, hay objetivos específicos sobre industrialización inclusiva, ciudades inclusivas, modalidades de consumo y sobre la construcción de sociedades pacíficas. También, en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la nueva agenda no implica solamente la cooperación norte-sur, sino que se concibe como una agenda de cooperación entre todos los países. Por otro lado, si bien las metas expresan aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, tomando en cuenta las circunstancias de cada país, y esas metas nacionales deberán ser justamente subsumidas en los planos subnacionales. También se reconoce la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a alcanzar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo mediante políticas coordinadas que tengan por objeto fomentar la financiación, el alivio, la reestructuración y la gestión racional de la deuda. Un tema para debate, justamente los grandes países industriales, ¿no? o los grandes consumidores de energía y propaladores justamente de polución, de alguna forma lo que tratan de hacer es, a partir de financiación o financiamiento a países menos desarrollados, colaborar justamente para equilibrar ese proceso desparejo, ¿no? Los que contaminan y los países que no contaminan tanto. Por eso la idea es financiar, los países ricos financiando a los países más pobres o menos desarrollados. Un tema para debate este. Por otro lado, y por último, la Agenda 2030 incluye también un capítulo de medios de implementación que vincula de manera integral el acuerdo de la Agenda de Acción de Addis Abeba para el financiamiento o la financiación del desarrollo.
Uno de los desafíos, tal como ocurrió con la agenda de los ODM, es que todos los países deben hacer un proceso de adaptación de la nueva agenda a sus necesidades y objetivos. Entonces, ello supone definir y cuantificar las metas de acuerdo con nuestras realidades y planificaciones estratégicas. Este trabajo de localización a los niveles nacionales y subnacionales es lo que permitirá que los objetivos de desarrollo sostenible sean una herramienta efectiva de aporte al desarrollo sostenible y a la inclusión social. Yendo directamente al territorio local y los ODS, podemos afirmar que el desarrollo local ha sido entendido en sentido amplio como desarrollo de los territorios, ya sean localidades, microterritorios, provincias, regiones, y no circunscripto a los límites del municipio, localidades o comunas, o como se llamen en cada uno de los países. Y creo que esto hay que tenerlo presente, ¿no? Sin las ciudades activando los procesos y la gestión, no se van a poder cumplir las metas para 2030 o cualquier otro de los objetivos a través de consensos internacionales que sucedan. Entonces ya no hablamos de desarrollo de una ciudad o municipio o barrio. Estamos pensando en el impulso del desarrollo en los territorios o nuevas manchas urbanas. Se requiere para ello la intersectorialidad en las estrategias locales planteadas en los distintos territorios. Creo que Eduardo va a hablar en las clases posteriores de este tema. Es decir, cada país determina sus propias metas nacionales en acuerdo a las propias necesidades de sus ciudades. A este proceso interjurisdiccional se lo llamó comúnmente metas priorizadas, que se desprenden del objetivo 11, y se componen de las metas 11.1, 11.2, etc. Tengo conmigo, por ejemplo, las metas priorizadas de la Ciudad de Buenos Aires. Quizá en sus territorios tengan el acceso a las metas priorizadas, y si no las hay, sería un gran logro personal de ustedes para proponerlas. Para lograrlo, es fundamental el consenso de los actores locales, públicos y privados, y del sector social, como así también un componente de la innovación, por ejemplo, la planificación y apoyo a sectores productivos y económicos, con capacidad de generar ingresos y empleos de calidad en la población local. La estrategia de los ODS como iniciativa mundial ofrece el marco general de la Agenda 2030 para repensar instancias de diálogo y de planificación local con una perspectiva de mediano y largo plazo. También es importante decir o destacar que en el proceso de localización y adopción de estos objetivos es necesario promover una instancia de trabajo conjunto, creativo e innovador. En ese camino es que esta iniciativa será una herramienta capaz de fortalecer la visión del municipio o entidad local hacia adelante. También, si entendemos que todos los ODS son concurrentes y conexos, y que en la concreción de cada uno de ellos a escala nacional los municipios realizan algún aporte, por ejemplo el objetivo 11 vinculado a la gestión y desarrollo sostenibles del medio urbano, el objetivo 1 vinculado a la erradicación de la pobreza, el objetivo 2 relacionado con iniciativas que contribuyen a poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria, los gobiernos locales tienen una gran incidencia muy significativa en programas, políticas y acciones locales para su cumplimiento. Un ejemplo de ello resulta la planificación de los dispositivos sociales orientados a la atención alimentaria de los sectores pobres, por ejemplo, comedores escolares, cuya capacitación y monitoreo depende fundamentalmente de los gobiernos locales. También la modernización de la normativa y del control de las áreas de habilitaciones, seguridad e higiene a nivel local constituye otra dimensión de la promoción de la seguridad alimentaria. Pensando en el mediano plazo, los gobiernos locales tienen la oportunidad de promover una planificación local integral y sostenible que incorpore conceptual y metodológicamente estos objetivos. Sabemos que en muchos casos los municipios implementan programas nacionales y provinciales y que las políticas locales propias pueden verse limitadas al financiamiento u otras variables ligadas a sus competencias formales y obviamente a las situaciones coyunturales de la política. En ese sentido, y pensando en la consecución de los objetivos propuestos, rescatamos la importancia de la gestión local en la implementación de programas nacionales, sean estos sociales, de vivienda y hábitat, entre otros, en los que el municipio suele tener un papel relevante en tanto opera como mediación y resignificación de los diseños nacionales. Ahora bien, todo esto, más las lecturas complementarias que ustedes tienen en el programa, más las que ustedes decidan rescatar y leer, nos pueden ayudar sobre cómo cada uno de nosotros, en el lugar o lugares que ocupamos, podamos intervenir y generar así algún impacto que contribuya con los objetivos de desarrollo sostenible y todos aquellos acuerdos que se han firmado posteriormente justamente a los ODS y a la Agenda 2030. Como colofón a mi participación, podríamos destacar
como noción fundamental la importancia que guarda el hecho de que los territorios locales y las ciudades incorporen la herramienta de los ODS como parte de su estrategia de planificación y gestión, porque creo que está relacionado con los siguientes 4 aspectos. Por un lado, las competencias y las atribuciones que en cada jurisdicción los municipios poseen. Por otro lado, el tamaño poblacional, la estructura y la dinámica social, el perfil productivo. En tercer lugar, el estilo de gestión de las autoridades locales. Y por último, las capacidades de gestión, ya sean recursos humanos, presupuestos, tecnologías, etc. Bueno, esto es todo por hoy, o por lo menos por mi intervención. Le doy gracias por estar presente y participando y estar atentos a esta charla. Espero que les haya sido útil junto con las lecturas para que las tengan en cuenta para la construcción de su trabajo práctico. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, profesor Alejandro Lieberman, por el comentario que hace el alumno Raúl Pulido. Las láminas, las presentaciones se colocan en el campus virtual posterior a la clase. Así que tendrán la clase y las presentaciones PowerPoint de cada uno de los profesores. A continuación, vamos a darle la palabra al profesor Tomás Orbea para el tema Los desafíos del desarrollo urbano sostenible. Recuerden, sus preguntas o comentarios atinentes a la clase lo pueden hacer de manera escrita, donde dice preguntas y respuestas, o acá en el chat general, o de manera auditiva, y le dan clic donde dice levantar la mano, y posterior a la clase vamos a darles la palabra y lo pueden hacer sus preguntas o comentarios. Adelante, profesor Tomás. Buenos días, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente en este curso del CLAD, y me gustaría saludar especialmente a Nelson da Freitas, también a las personas que están detrás de él, a Nair, y por supuesto a las personas que no han podido venir hoy, como es el profesor Eduardo, y a Alejandro, que nos acaba de dar esa magnífica charla. Yo les voy a hablar ahora les voy a situar un poco en el contexto sobre los desafíos, porque yo lo que les invitaría a ustedes es a que empiecen a soñar. Ustedes de aquí tienen que salir con un maletín, y el maletín es un proyecto para realizar en su ciudad que sea coherente con la situación de su ciudad y de lo que todos podamos estar orgullosos, primero ustedes. Por lo tanto, este contexto pues lo que intenta es situar dónde estamos en esta situación. Y para ello, pues me voy a apoyar en una frase de Peter Drucker, que es la que decía: lo que no puedes soñar, lo puedes hacer. Entonces, todo lo vamos a poder hacer porque les vamos a ayudar. Recordarles también que el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo les va a ayudar a desarrollar también posteriormente a este curso ese proyecto que van a hacer. Y aquí lo que les estoy poniendo es una síntesis de lo que vamos a ver en estos minutos. La primera pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿por qué hablamos tanto ahora de desarrollo sostenible? Estamos todo sostenible, todo es desarrollo urbano sostenible, etcétera. ¿Por qué se habla tanto de esto? Pues mire, hay algunas razones que son muy importantes que las vamos a mirar ahora. La primera es que el otro día fue el día en el que el planeta llegó a las 8.000 millones de personas. Jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido un desarrollo tan brutal de la población, pero además tan rápido. Se ha duplicado en 50 años. Por otro lado, vivimos donde vivimos, en un planeta finito. El cobre, el litio, el agua, todo es finito. Hasta ahora éramos tan pocos, o éramos muchos menos, que daba igual que nuestros antepasados, los romanos, los griegos, los otros arrasaran con una cosa o con otra. No daba igual, pero seguía habiendo más. Ahora ya no es así. Y por otro lado, la tecnología. Tenemos una tecnología maravillosa que nos sirve para mejorar muchas cosas, pero también una potencia bárbara de destrucción. ¿Todo ello qué supone? Pues que estamos cambiando el clima del planeta. Pero es de origen antropocénico. Es decir, el origen está en nosotros. No es un ovni, un marciano que ha caído de Marte y ha venido. No. El cambio climático no es algo sobrevenido. Es algo que lo hemos
creado nosotros. Es muy importante porque solamente nosotros vamos a poderlo remediar. Y esto tiene pues, un impacto obviamente muy importante en las ciudades. ¿Por qué? Pues me acuerdo cuando me decía el alcalde de Santana, que me decía, mi problema en mi ciudad son los terremotos. Y yo le pregunté, alcalde, entonces, ¿qué pasa? ¿Que se le rompen las casas? Y me dice, no, no, no. El terremoto es la zona rural, pero viven tan mal que llegan a la ciudad, que aunque también van a vivir mal, van a vivir mejor. Y entonces tenemos todos esos impactos que ustedes ven ahí y que vamos a mirarlos muy por encima ahora, como son los asentamientos informales. Llega la gente a los sitios más pobres, el desempleo, la pobreza, los problemas de movilidad, desde el exterior, desde el extrarradio hasta el centro de la ciudad para buscar trabajo, tardo 1 hora y media, tardo 2 horas. Los problemas de agua y saneamiento. Nuestra ciudad vivía razonablemente bien con nuestros impuestos, pero ahora es que tenemos que dar agua a otros que han venido de fuera, refugiados por los cambios climáticos, por la energía, por las guerras, los problemas de los residuos, la contaminación, etc. Entonces, vamos a ver también en estos minutos cómo lo más importante de una ciudad es lo que no se ve. Cuando vamos a una ciudad decimos, pues tenían unos árboles muy bonitos, tenían una casa, un ayuntamiento, eso está muy bien. Pero lo más importante de una ciudad que funciona bien es lo que no se ve, es la gobernanza, es la organización, es esa capacidad que las administraciones públicas somos especialistas en hacerlo, o bien o mal. Vamos a ver cómo lo hacemos bien. Y cómo esas ciudades, en vez de ser extendidas como hasta ahora, que lo que genera es desarrollismo urbano, pues vamos a tener una ciudad compacta. Todo esto es muy importante porque de los trabajos que ha citado antes el profesor Nelson, ustedes van a tener que hacer para el próximo día primero un diagnóstico. Entonces tendrán que ver un poquito, que seguro que ya lo saben, pero bueno, tener un poco estas ideas en mente para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, en las ciudades, ¿por qué viene tanta gente a las ciudades? Porque las ciudades, además de tener cierta riqueza importante, pues las ciudades son las más contaminadoras. Las ciudades, pues, generan entre el 75 y el 80% de los gases de efecto invernadero y que son los que al final pues, generan pues, todos estos desastres naturales que se ha hablado antes y por los que ha hablado también el profesor Alejandro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que ¿por qué han surgido? Pues han surgido porque la situación pues no es muy buena, ¿no? No es muy buena, tanto es así que para el año 2050 se prevé que haya unos 200 millones de personas de refugiados climáticos y que, por ejemplo, el 5%, entre el 5 y el 10% de los animales pues se habrán extinguido. Entonces, se habla tanto del desarrollo sostenible por todo esto. No voy a incidir mucho aquí porque ya lo ha citado muy bien el profesor Alejandro, ha citado cómo nació esta definición de lo que es, pero sí me voy a quedar en que el desarrollo sostenible son 3 cosas fundamentales, bueno, 4. Primero es planificación estratégica, es planificación a largo plazo. No estamos hablando de corto plazo. La sostenibilidad es igual a desarrollo en el largo plazo. Y por otro lado, son 3 factores fundamentales. Es ambiental, social y económico. Y los 3 tienen que funcionar bien, si no, no hay sostenibilidad. Es algo que las administraciones públicas también tenemos cosas que decir. Y es importante que tengan en cuenta que los trabajos que les vamos a pedir son estos que ven ustedes. Primero, un diagnóstico. Es como cuando vamos donde el doctor y le preguntamos, ¿qué me pasa? Primero tiene que diagnosticarnos, ¿cuáles son nuestros problemas? Segundo, priorizar. El FODA, que nos explicará el próximo día el profesor Alejandro, pues sirve para priorizar. Tenemos muchos problemas, sí, pero ¿cuáles son los prioritarios y por dónde podemos atacar? ¿Por dónde podemos empezar a resolver cosas? Tercero, una visión de largo plazo en las ciudades. Hay que tener una visión, es decir, ¿cuál es nuestra idea de ciudad? Y cuarto, el plan de acción. ¿Qué cosas tengo que hacer? Por lo tanto, esto es importante que lo tengan en cuenta a lo largo de todas estas clases porque tiene que ver con los trabajos que tienen que hacer. En relación con la población humana, pues fíjense ustedes cómo después de la
revolución industrial, aquella que empezó con la máquina de vapor, pues hemos llegado a los 8.000 millones. Pero fíjense que esa curva, que empieza aquí con Alejandro Magno en el año 500 antes de Cristo, o sea, hace 2.500 años, después venía el Imperio Romano, etcétera, etcétera, pues fíjense ustedes cómo corre hacia arriba, ¿no? Cómo se va corriendo hacia arriba, se ha duplicado, ¿eh? Y se espera que lleguemos a 11.000 millones en el año 2050. Pero ¿por qué crecen? ¿Por qué crecen las ciudades y se vacía el mundo rural? Porque las ciudades son más ricas, generan casi los 2/3 del Producto Interior Bruto de toda Latinoamérica y producen un efecto llamada. Por otro lado, la mecanización del medio rural pues ha hecho que ahora con 4 máquinas pues hacemos lo mismo que antes se hacían con 400 o 4.000 personas, ¿no? Entonces, esto ha generado un movimiento que las ciudades en todo el mundo en general, de América Latina en particular, pues están creciendo mucho y sobre todo las ciudades intermedias, ¿eh? En los próximos 50 años vamos a construir más ciudades que los últimos 5.000 años. Y se calcula que en Latinoamérica y el Caribe, en el 2050, las personas que vivan en áreas urbanas serán el 90%. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío muy importante, que es superar estas presiones del desarrollo urbano rápido y hacerlo con altos niveles de empleo formal, ¿eh? Eso es importante. Además, otro problema que tenemos es que antes existía la ciudad, los pueblos de al lado, ahora eso está corriendo a una gran velocidad, los procesos de conurbación y pues la ciudad, la que sea, pues se va comiendo los pueblos de alrededor. Lo que pasa es que en una ciudad había un alcalde y en otros pues había otros, pero el tubo de agua potable o la persona que tiene que ir a trabajar no entiende de esas cosas. Le hace falta un autobús que llegue desde el extrarradio al centro o se mueva perimetralmente y no entiende de que un alcalde no se hable con otro o que no hagan un plan coordinado. Por lo tanto, las zonas de conurbación, que son prácticamente todas hoy en día las grandes áreas metropolitanas, pues es un gran área de expansión incontrolada que perjudica la productividad perjudica la economía y tenemos otro problema. Por lo tanto, coordinación otra vez y mejorar nuestras administraciones públicas. Por otro lado, en el tema de los impactos de las personas que llegan a nuestras ciudades, que llegan a nuestros pueblos, pues lo que sucede es que hay muchos migrantes también climáticos, migrantes que vienen de la pobreza, migrantes de las guerras. ¿Y a dónde van? Pues van a las zonas más pobres. ¿Y cuáles son? Pues las que están más lejos de la ciudad, las que están en una vaguada al lado del río, las que se inundan, etcétera. Y esto pues nos trae otros problemas. ¿Qué problemas nos traen? Pues que no tienen un empleo formal, porque están en esos territorios vulnerables y periféricos, necesitan mucho tiempo para buscar ese trabajo, para ir al centro de la ciudad, que es donde está el trabajo, y a veces dicen, pues gano más dinero poniéndome en la carretera, vendiendo el periódico o unas chucherías que me trae más a cuenta que dedicarle 2 horas en ir y 2 horas en volver a mi casa para un trabajo, ¿no? Este es el tiempo y eso hace que se limiten sus posibilidades de usar de la ciudad, de acceder a un empleo y educación y a los servicios sociales, ¿eh? Por lo tanto, son todos los temas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que esa urbanización de nuestra ciudad pues debería estar planificada, deberíamos tener un plan integral de gestión del área conurbada, del área metropolitana de nuestra ciudad y pensar cómo queremos. Hasta ahora pues era más fácil la ciudad extensiva, cada uno en sus chalecitos, en sus casitas, pero eso tiene un gran consumo de suelo, un gran consumo de áreas verdes, un enorme costo de redes y servicios y hoy por hoy ya pues no nos podemos permitir en general ese lujo y por lo tanto tenemos que ir a ciudades compactas donde el consumo de suelo es menor, tiene más áreas verdes y el costo de redes y servicios es menor. Fíjense en esa pantalla como en la izquierda tiene 116 viviendas pero prácticamente consume toda la zona verde y en la de la derecha, el área compacta, pues son 320 viviendas. Además que los temas de motorización y de movilidad y su contaminación, pues sería menor, ¿eh? Conclusiones o primeras conclusiones, pues la primera, hay que anticiparse. Lo ideal es anticiparse.
no esperar a reparar. Reparar siempre es más caro que anticiparse. Cuando nuestra ciudad está creciendo, pues es nuestro trabajo, la administración pública tiene que pensar y tiene que hacer ese plan de ordenación territorial para ir integrando a todas las personas. Lo tiene que hacer planificadamente porque si no luego nos va a costar el doble. Hay que intentar provocar una densidad ocupacional eficiente con un tejido urbano interconectado para reducir esos asentamientos informales y tener una movilidad sostenible, ¿no? En este contexto, pues hay varios modelos de ciudades que han surgido, que probablemente ustedes hayan oído hablar ya. Por ejemplo, en París está una persona que colabora con la alcaldesa de París, que por cierto es de origen franco-colombiano, y habla de la ciudad de los 15 minutos. 15 minutos para ir a trabajar, 15 minutos para ir a la compra, 15 minutos para el ocio, etcétera, ¿no? La ciudad de los 15 minutos. Eso está muy bien, es muy bonito y hay ciudades que quizá lo pueden hacer. No todas lo pueden hacer porque hay ciudades de todo tipo. También se habla mucho de las ciudades inteligentes, utilizando las nuevas tecnologías, utilizar la ingente cantidad de datos que suelen tener almacenados, pero sin utilizar, como son las ciudades, del tráfico, de a qué hora hay más tráfico, cuándo pasa, cuándo hay más humo, dónde se producen las peleas, los problemas de inseguridad, etcétera. Toda esa información que está en las ciudades y que normalmente no se aprovecha o se aprovecha muy poco y que sirve para que la ciudad sea más inteligente. También es cierto y es importante decir que al hilo de todo esto pues se ha juntado un montón de gente que lo único que quiere hacer es vender a ese alcalde que le suena demasiado bien lo de ciudad inteligente, venderle pues aparatos y cosas cuando todavía no ha hecho un FODA, que lo que tiene que hacer es priorizar, saber cuáles son las prioridades de esa ciudad con una visión y luego ver si puede aprovechar las ventajas o no en este momento de una ciudad inteligente. Otro problema pues muy importante es el de las viviendas. Aquí ven ustedes el porcentaje de personas que tienen una vivienda, que no tienen vivienda o tienen de mala calidad y como ven ustedes pues es importantísimo. Otro de los problemas que tenemos es el de la contaminación. Fíjense ustedes arriba, el tren, por ejemplo, puede llevar pues, vehículo y pasajeros. Pues un tren puede llevar 156 pasajeros y los gramos de CO2 por pasajero y kilómetro son 14, mientras que abajo un avión pues son 285, ¿no? Vemos también cómo la movilidad no solamente es en planificarla bien, sino qué medio de transporte elegimos, ¿no? Por eso la ciudad tiene que ser diseñada de forma que permita esa movilidad sostenible y haya una mejora de la eficiencia energética. Por otro lado, una cosa que es muy importante es la riqueza. Hay que tener en cuenta, muchas veces cuando yo hablo con personas que son también amantes del desarrollo urbano sostenible, claro, cada uno tenemos nuestra deformación profesional y hay algunos que me hablan de los corredores, de los edificios, del agua, de las tuberías, etcétera, como si todo eso saliera del presupuesto. El presupuesto viene viene del cielo. Pues no, el presupuesto no viene del cielo, el presupuesto viene de la riqueza que sepamos generar y tiene que ver con la seguridad jurídica, por ejemplo, con que nuestras administraciones públicas pues hagan un buen trabajo o no, con que seamos rápidos o no en formalizar una licencia para una obra, para lo que sea, en que la corrupción la tengamos contenida. En todas esas cosas hace que un territorio, un entorno, sea aquel en que los inversores van a invertir o no. Por lo tanto, parte muy importante también de si se genera riqueza, la tenemos nosotros. Nosotros y está en las ciudades. 2/3 está en las ciudades. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es muy importante porque alcanza la pobreza a 1 de cada 4 latinoamericanos y también en Europa y en muchos otros sitios, pues más. Y hay que tenerlo en cuenta porque nosotros somos al final los que muchas veces tenemos una parte en la decisión importante de si ponemos un centro educativo o no. Y un centro educativo va a hacer que haya personas formadas para hacer unos trabajos o no. Hacemos que la carretera pase por un sitio o no. Hacemos que haya una movilidad adecuada para ir a trabajar o no. Hacemos muchas cosas, ponemos el hospital o no.
hacemos muchas cosas que con la planificación las podemos hacer mucho mejor. Por eso vuelvo a lo que he dicho al principio, de que lo más importante en una ciudad es lo que no se ve, no es la carretera, es todo el trabajo de coordinación y de planificación que hacemos antes. Por otro lado, la productividad, esa la de las empresas del territorio que nosotros vamos a hacer, hace que esa generación de riqueza pues, nos genere ese empleo digno, porque uno de los problemas que tenemos es que el empleo informal no genera impuestos. Pero esos señores que viven sin pagar impuestos, o esas personas que viven sin pagar impuestos en una ciudad, en un extrarradio de una ciudad, sí quieren agua potable y no es que quieran, necesitan, y de recoger las basuras y sanidad, etcétera. Por lo tanto, necesitamos ir a una formalidad en el empleo y para eso necesitamos cierta consistencia en la generación de riqueza para que esto sea sostenible. Por otro lado, decir que las mujeres, como siempre, tampoco se llevan la mejor parte en todo esto. No por vivir en una ciudad, los problemas que tienen las mujeres, los problemas de segregación, los problemas de unos salarios menores que los hombres, siguen existiendo. Y eso todos los problemas que nosotros, desde las administraciones públicas, tenemos que trabajar con ello. ¿Por qué? Porque la pobreza es la peor forma de violencia y tenemos que agregarlas al PIB. Podrían generar entre el 5 y el 25% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, es muy importante políticas públicas de género, de raza y de etnia, que reduzcan los asentamientos informales y el empleo informal, sobre todo para ellas. Otro tema que es muy importante que hemos citado es el tema de la tecnología. Fíjense ustedes las revoluciones, ¿no? La primera revolución industrial, la segunda, la tercera revolución industrial, que es la que acabamos de pasar ya, el uso de la electrónica e informática, y estamos en la cuarta revolución industrial. Es importante esto porque hay que darse cuenta de que el 65% de los empleos que van a tener nuestros hijos, el 65%, todavía no se conocen. No se sabe qué va a hacer. O sea, hablar de un youtuber hace 10, 15 años, pues no se sabía ni siquiera si de eso se podía ganar dinero. O una persona que se dedicara a programar juegos en red, ¿no? Por lo tanto, es importante la formación y es importante considerar estos desafíos tecnológicos y en la formación habilidades tecnológicas para que estén preparados. Por lo tanto, esta generación de riqueza tiene tres partes, tiene tres patas. El sector privado, que parece que siempre son ellos, no, es la empresa sí, pero la empresa necesita un sector público que también le esté por detrás, le ponga la carretera, sea eficiente, sea rentable socialmente para todos, no para la empresa solo, sino para todos, que lo haga bien. Y nos hace falta una sociedad con valores. Todo eso es lo que hace también el 1 más 1 igual a 3, que me gusta decir a mí, porque 1 más 1 cuando se hace coordinadamente y se hace con una planificación no suma 2, suma 3, y es lo que nos hace falta porque nuestros recursos son limitados. Por lo tanto, para la sostenibilidad tenemos que sumar con todas las partes interesadas. Por lo tanto, generar riqueza y empleo productivo es crítico, también hay que considerarlo. Se requiere también otra cosa que es capacidad fiscal. El Banco Interamericano de Desarrollo lo suele decir muchas veces, al final son ellos los que prestan y no le prestan a cualquiera. Cuando un alcalde le va a pedir dinero, pues como dice el secretario general, le mira a los ojos y ve si tiene capacidad esa alcaldía para hacerlo bien, ¿no? Otro tema que es importante es la energía. La energía es muy importante. Fíjense ustedes cómo las últimas guerras que estamos viviendo en nuestro siglo y a finales del siglo pasado, pues gran parte de las causas pues son las guerras de la energía, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que la exuberancia en la gestión de los recursos que hemos vivido se acabó. Lo de barra libre para todo el mundo y petróleo y gas, etcétera, pues eso se está acabando, ¿eh? Y entonces es una oportunidad la que tenemos ahora para instalar energías renovables y no contaminantes, ¿eh? Una de las cosas que tendrán que valorar ustedes en ese diagnóstico es, en su ciudad también, cuál es el modelo energético de su ciudad, ¿no? ¿Qué se puede hacer para reducir?
Otro problema que tenemos es el espacio público. El espacio público, esta es mi ciudad, Bilbao. Yo soy de Bilbao y es una ciudad que si me preguntaran cuando yo era joven si pensaba en que la iba a ver diferente, hubiera dicho que no. Mi ciudad era sucia, terriblemente contaminada, gris, sin apenas espacios públicos, ni jardines, ni nada, ¿no? Esta es una foto del antes y el después de la ciudad que luego les voy a comentar un poquito. Pero el espacio público es muy importante porque el espacio público hace que la ciudad sea habitable, ¿eh? Como decía el exalcalde de Curitiba, otro gestor de éxito de alcalde de las ciudades, decía, el coche es el cigarrillo del futuro. ¿Por qué? Porque el coche nos está quitando absolutamente todo el espacio. Pero la movilidad puede ser un factor de cohesión si tenemos esos espacios públicos. Y el diseño de la movilidad es parte de la gobernanza que tenemos que tener. Esta es otra foto de mi ciudad, del antes y el después. Otro de los temas que tenemos que valorar es el del agua y saneamiento, ¿no? Que es terriblemente complicado y muy problemático, ¿no? El peligro de insalubridad, el impacto ambiental por las necesidades de saneamiento, hay que tener en cuenta que hoy por hoy menos del 20% de las aguas residuales son tratadas antes de su vertido en Latinoamérica. Otro de los temas que tiene que ver con los residuos, pues es cómo los gestionamos, ¿no? Cómo los gestionamos, y para ello pues hay metodologías como la metodología de reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y disposición final, y esto también es parte de la planificación que tenemos que hacer en nuestras ciudades. Como no tenemos mucho tiempo, voy a comentarles 4 cosas y vamos a pasar al turno de las preguntas. Otro de los problemas que tenemos es de la inseguridad. La inseguridad, fíjense ustedes que es tan importante que 3 de cada 4 latinoamericanos dicen que es uno de los problemas más importantes que tienen. Y es un problema que nosotros también podemos mejorarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos un gobierno discrecional, pues entonces es opaco. Y si es opaco hay corrupción. Si hay corrupción, pues hay crimen organizado. Vamos a un país y vemos a los niños por la calle. Algunos se preguntan, bueno, ¿y qué hace un niño por la calle a las 10 de la mañana? Si lo que tiene que estar haciendo es socializándose, educándose en la escuela, ¿no? Eso genera inseguridad y la inseguridad genera pérdidas económicas. Los inversores no quieren venir, o si quieren venir, pues un lapicero que cuesta 1 en otro país, pues ahí lo van a cobrar a 3 porque dicen que es muy peligroso o es muy caro el estar ahí por todo eso. Y es el crecimiento insostenible. Y al revés, si nosotros hacemos un gobierno democrático, si tenemos transparencia y rendición de cuentas, reduce la corrupción, la aparición del crimen organizado también lo reduce, hay una participación ciudadana con monitoreo, generación de valores, atrae las inversiones y hay desarrollo sostenible. Esto es muy importante. Y bueno, todo esto para decirles que todo esto y más cosas tendrán que ver ustedes en ese diagnóstico, ¿eh? En el diagnóstico que, como decía alguien, que no sabe a dónde va, jamás llegará a ninguna parte. Cuando vamos al doctor nos hace un diagnóstico, pues aquí igual, vamos a nuestra ciudad, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los problemas? Con el FODA vamos a poder priorizar cuáles son los más importantes. Otro de los temas que les vamos a poner para el próximo día que nos tienen que enviar es ¿en qué proyecto? Seguro que ustedes tienen alguno en la cabeza, cuál es el nombre del proyecto y de qué va ese proyecto que ustedes quieren hacerlo. Fíjense ustedes que esto que es copiado del Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, pero es clásico en cualquier diagnóstico, se hace lo mismo. Ellos necesitan 1 año o 2 años para el diagnóstico. Nosotros lo vamos a hacer en 4 semanas, somos así. Pero bueno, vamos a hacer lo que es más importante, que es un pequeño proyecto, lo vamos a basar en datos, en evidencias para poder desarrollar. Ustedes también tienen una lista de comprobación que se les ha dado con la documentación, que no es para que la sigan todos los puntos, sino para que les pueda orientar en qué temas pueden ser importantes valorar. Por otro lado, también les decimos que utilicen indicadores, porque ustedes, cuando hagan ese plan, lo importante de ese proyecto que hagan no es el proyecto en sí, no es una carpeta de 20 hojas o de 10 hojas. Lo más importante es llevarlo a la acción. Este es un curso de formación para la acción y nosotros les vamos a ayudar a que lo hagan bien. Y habrá terceras personas que lo miren
Y cuando lo miren, tendrán que decir, qué bien está fundamentado, hay un diagnóstico previo, hay unos indicadores, hay un plan perfectamente estructurado y hay unos objetivos que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible que nos ha comentado antes Alejandro. Eso es importante. Pero también nos va a hacer falta unos estímulos. Hay que tener en cuenta que, como ustedes saben mejor que yo, la vida no es fácil, ¿eh? Y tenemos que desenvolvernos a veces con gobiernos con una institucionalidad escasa, con carencias de gestión y de visión de largo plazo, con gestiones partidistas, voluntaristas, cortoplacistas, con administraciones públicas no profesionales, no independientes, con corrupción, con gestión especulativa, con intereses ajenos al bien común, con luchas de poder y con discrecionalidad. Ese es el pan nuestro de cada día. Y eso es así, ¿eh? No lo vamos a remediar en 2 días, pero hay que tenerlo en cuenta. Y como tenemos en cuenta, hay que pensar también que es muy importante el no solamente qué voy a hacer, sino cómo voy a conseguir llegar al final de la carrera. Nuestro objetivo es llegar a implantar nuestro proyecto. Y para eso es importante rodearse de esos estímulos, de una gobernanza eficaz. ¿Y qué podemos usar? Pues podemos usar las redes, los clústeres, los foros ciudadanos, presupuestos participativos, observatorios ciudadanos, todo aquello que nos dé fortaleza, que nos vaya fortaleciendo nuestra visión y la visión general común y nos vaya fortaleciendo nuestro proyecto, las cartas de servicio, las evaluaciones, etcétera. Por ejemplo, les voy a poner, por ejemplo, en mi ciudad, en Bilbao, cuando se decidió por fin cambiar de modelo de ciudad después de tener unos terribles problemas, no solamente económicos, sino también ambientales, se decidió depositar esa visión de ese Gran Bilbao, de ese nuevo Gran Bilbao, en una sociedad público-pública externa al ayuntamiento. ¿Por qué? Pues para que cada alcalde que vaya pasando, como era un proyecto a largo plazo, cada alcalde que vaya pasando por allá, pues no lo cambie. Esa es la visión que se aprobó por unanimidad y se generó en una sociedad pública exterior. Es una idea, por ejemplo, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, tienen un Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, donde están todas las partes interesadas. ¿Qué significa eso? Que ya es muy difícil que una vez lanzado un proyecto venga un alcalde y lo pueda parar, torpedear o lo pueda llevar hacia otro lado. Por ejemplo, los clústeres. Fíjense ustedes que nosotros en el País Vasco el 70% del empleo está en los clústeres. Fíjense qué importancia tiene. Y los clústeres significa cooperar, incluso entre competidores. Y los proyectos interclúster. Ahora estamos trabajando con proyectos interclúster poniendo molinos de generación de energía eólica en el mar con otras empresas y con otras personas que están en otros países. Otro ejemplo que tiene en República Dominicana es el SISMAP, ese semáforo rojo, amarillo y verde que utilizan para identificar qué ayuntamientos, qué municipios están cumpliendo las reglas, el desarrollo, etcétera, y cuáles no. Y es público. Lo más importante es que es público, no es que lo diga alguien, es que lo va a ver toda la población. Las comparativas. Esta es una comparativa que hice yo cuando estaba al cargo de una sociedad pública, que era la SPRI. Bueno, pues el cómo va creciendo es muy importante y que sea público, porque lo público es difícilmente que lo puedan cambiar. Los premios es valorar y valorizar a esas personas, que es lo más importante de nuestra actividad. Las administraciones públicas, lo importante no es el edificio en el que estamos trabajando, ni la pantalla de ordenador, son las personas que están detrás. Y esas personas bien preparadas, bien formadas, harán que el 1 más 1 sea igual a 3 o al revés. Por lo tanto, hace falta premios, hace falta incentivarles. Otra cosa que es importante es asegurar, cuando uno cambia de puesto, cuando uno es alcalde, ya no es alcalde. Por ejemplo, yo cuando fui director de esta organización pública del gobierno vasco, que facturaba 300 millones de euros al año, pues antes de irme quise que vinieran los certificadores externos a que hicieran el informe GRI, Global Report Initiative. ¿Por qué? Porque yo quería que esa fuera la línea y ni un punto abajo, que el que venga no pueda tirar abajo ninguna de las mejoras que se había hecho. Eso también es importante. Las certificaciones.
las cartas de servicios, de nuestros servicios, es un compromiso público, con la resolución en averías o cualquier otra. Bueno, este es el caso de Bilbao y voy a terminar. Ya he explicado antes y cómo la regeneración urbana se ha cumplido, y se ha cumplido porque se hizo un plan estratégico, porque se llegó a un acuerdo unánime, porque se hizo por partes, porque se hizo con el acuerdo de todas las partes interesadas, de los ferroviarios, del puerto, de los ayuntamientos de alrededor, de esa visión compartida. Y para terminar, decirles que vivimos momentos de crisis, pero que también es una oportunidad. Antes nos ha dicho Alejandro, nos ha dicho los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos una magnífica oportunidad. A cualquiera que nos diga algo, podemos aplicar esa palanca estratégica que tenemos, que se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible. Nos lo dice la ONU, que tenemos que ir allí, ¿no? Saber también que lo más importante no es lo que se ve, es lo que no se ve, es la gobernanza, que las administraciones públicas, los agentes sociales, las empresas, que todos somos partes de esta solución, y por ello tenemos que coordinarlos y trabajar a la misma velocidad que la acuciante realidad, que el cambio es posible, otros lo han conseguido, nosotros en Bilbao lo conseguimos, y que tal como estamos las cosas, el futuro o es sostenible o no habrá futuro. Y me quedo con unas palabras de Albert Einstein que decía: no existe más signo más claro de locura que hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Por lo tanto, hagámoslos mejor. Muchas gracias. Y doy la palabra a Nelson. Muchísimas gracias, profesor Tomás Orbea. Muchísimas gracias al profesor Lieberman. Vamos a comenzar el periodo de preguntas que ya el profesor también Lieberman ha estado atendiendo de forma escrita en el chat general. Así que aquellas personas que quieran hablar en audio, denle clic donde dice levantar la mano. Y aquellas personas que quieran comentar de manera escrita en el chat general. Vamos a darle la palabra al profesor Alejandro. Adelante. Gracias, Nelson. Bueno, excelente, Tomás. En algunas te aplaudí. No, porque hay cuestiones muy relevantes que el profesor Tomás relevó en su cuantiosa cantidad de información que dio, así que, bueno, tenerla en cuenta, ¿no? Yo quería hacer brevemente, no quiero tomar demasiado la palabra porque le corresponde a los participantes también que están participando justamente acá, pero me pareció interesante uno de los temas que creo que Gisela, que nunca me dijo de dónde es, pero ahora lo va a decir seguro, de dónde nos está transmitiendo, el tema del concepto de gobernanza, que lo nombró el profesor Tomás hace un ratito. Es muy interesante tenerlo en el diagnóstico, ¿no? O sea, cómo la interacción entre actores relevantes o estratégicos de las ciudades participan activamente con el gobierno y quizá desde el aspecto normativo, cómo los gobiernos incorporan a estos actores estratégicos, o no los incorporan, ¿no? O quizá de manera deficiente. Entonces eso estaría muy bueno marcarlo en vuestro diagnóstico. Ese es un tema que lo tienen que tener en cuenta. Hay otros temas que tienen que ver con alimentación, hablan del tema de seguridad alimentaria y el tema de pobreza. Siempre creo que hay que tener en cuenta que el concepto de pobreza es un problema de orden público multidimensional. O sea, no es solamente no comer o tener, digamos, deficiencia en la alimentación, sino la pobreza es un término polifacético y multidimensional que abarca muchas facetas. Por ejemplo, pobreza en la vivienda, pobreza en la calidad del agua, en la calidad de las amistades, en la calidad de los recursos, digamos, de asistencia a las escuelas. Por eso digo, eso también hay que tenerlo en cuenta. No es solamente pobreza en sentido alimentario. Pero bueno, me pareció interesante estos dos temas. Bueno, también se incorporó el tema de energía y gobernanza. Así que, y también el tema de ciudades inteligentes, que lo vamos a revisar próximamente en lo sucesivo. Así que bueno, eso solo, les dejo la palabra, me callo.
No, profesores, creo que pueden comentar porque están como tímidos los alumnos. No han vuelto a Sí, levantar la sí. mano Sí, acá hay una pregunta, perdón, que y acaban de justamente... hacer una pregunta Sí. al alumno Raúl Pulido De Venezuela. y Perfecto. luego Gisela Boscan. Sí, Si sí. quieren, ustedes mismos lo leen y lo comentan. Bueno, Adelante. sí, en relación al trabajo individual, soy de Caracas, Venezuela. En mi caso, ¿debo hacer evaluación de la ciudad completa o me puedo...? No, justamente la idea para hacer un trabajo mucho más prolífico y puntual es enfocarte a una ciudad en particular, o municipio, ciudad, un territorio que ustedes elijan, porque esto es como abarcar el 100% de un país, es muy complicado. Aparte, justamente el curso tiene que ver con gestión de ciudades, no de territorios más amplios. Así que esa pregunta creo que está contestada. Te agradezco la pregunta, Raúl. Gisela, que bueno, es de Barquisimeto de Venezuela. Gracias, Gisela. No puedo acceder a la pantalla en estos momentos, pero me interesa consolidar la caja de herramientas de gestión a través de la gobernanza. Me parece muy bien, muy buen punto. Una pregunta, lo más difícil de cambiar la visión de gobernanza. Te la dejo a vos, Toma, si querés. Es un poco larga la pregunta, pero si estás ahí, estás como en el medio Sí, estoy en el del medio cosmos. del cosmos. Sí, bueno, esta pregunta de México es muy interesante porque, claro, uno de los problemas son eso, a 3 años. Pues yo le diría que sí se puede, pero sí se puede si se hace, como he dicho antes, en colaboración con las partes interesadas. Es decir, la visión no la tiene que Perdón que hacer interrumpa, solo. profesor. Es Sí, bueno que repetir la pregunta, porque tal vez algunos sí, no leen. sí, gracias, sí, sí. Adelante. Hay una pregunta que dice que lo más difícil de cambiar la visión de gobernanza centrada en las personas es a nivel municipal, porque en México los gobiernos duran 3 años y muchas veces no existe una correcta planeación de las ciudades, especialmente cuando hay cambio de color del partido gobernante, principalmente en transporte y manejo de residuos urbanos. ¿Cómo se puede hacer una planeación a largo plazo en periodos tan cortos? Pues lleva más tiempo porque una visión desplegada a través de todos los medios sociales es más difícil cambiar. Es decir, no hay que dejar la visión solo al alcalde. Hay que hacer que las asociaciones, las empresas de la ciudad, las universidades, todos los organismos colaboren en esa visión. Y así, si colaboran en esa visión, cuando llega un nuevo alcalde y tiene una ocurrencia de cambiar absolutamente todo, no lo va a poder hacer, porque ahí existe, como les he enseñado yo en Santiago de los Caballeros, que existe allí una asociación donde están las empresas, está la universidad, están todos los entes importantes, que hace que resulte que sea mucho más difícil que cuando llega alguien nuevo y tiene una ocurrencia, pues pueda poner todo patas arriba. Es una de las formas más difícil, pero que se puede y se debe hacer. Nosotros en Bilbao, como le digo, se hizo una asociación público-pública en la que estaban estas instituciones y se sacó fuera del ayuntamiento, para que esa visión se quedara allí impoluta y no la contaminaran otros posibles nuevos alcaldes que pudieran llegar. Gracias. Hay una mano levantada antes de una intervención escrita de Gisela Boscan. Vamos a darle la palabra a Raúl Pulido. ¿Puedes activar, Raúl, tu audio? Ya está, Adelante. ya está activado, ¿me oyen? Sí. Bueno, buenas tardes, excelentes presentaciones y sobre todo el tema que estaba hablando el profesor Orbea, es muy importante, no sé si en otros países, pero en Venezuela es sencillamente esencial. Aquí hay la costumbre de que cuando cambia el alcalde, cambia hasta los símbolos del escudo del pueblo o del municipio, cambia hasta el himno, cambian los logos, cambian todo. Me parece una excelente idea y es uno de los aportes que yo creo que ustedes han hecho en el día de hoy, es que hay que tener continuidad administrativa y que las cosas tienen que tener un control y que ni los concejales ni los alcaldes tengan ese dibujo libre, abierto, que pueden cambiar todo. Yo creo que eso es una de las cosas que yo me llevo hoy con más interés. Y gracias por proponerlo porque ustedes han, sobre todo el profesor Orbea, hizo énfasis en que
no hay manera de salirse de ese curso ya trazado, pensado y con una conciencia colectiva del municipio o de la ciudad, de manera tal de mejorar. Uno de los casos, quizás en Latinoamérica más importantes, es la ciudad de Medellín. Bueno, gracias por haberme permitido hablar. Gracias, Raúl. Ahí dice, ¿dónde estoy? Donde estoy, en la sociedad civil ha dado pasos muy importantes en la gestión urbana. Existe un consejo consultivo de ciudadanos y a la fecha se presenta como oportunidad de abordarla con la agenda de los ODS. Perfecto, buenísimo. Gisela, bueno, no tenemos el feedback ahora, pero seguramente lo vas a incluir en tu diagnóstico y en tu trabajo, ¿verdad? Eligiendo la ciudad que nos enteraremos próximamente. Si es así, me das un ok, que es así, que la sociedad civil va a estar incorporada en términos de gobernanza en tu diagnóstico de ciudad elegida. Hay una pregunta de Andrés Andrés, desde Andrés, no lo veo, Andrés. Aldo. Alicante, España. Ah, ¿Qué a ver. importancia, adelante, ya va. Sí, ¿Qué sí, tú puedes. importancia va a tener en la implantación de los ODS la colaboración público-privada? Adelante. ¿Me lo puedes repetir, por favor? ¿Qué importancia va a tener en la implantación de los ODS la colaboración público-privada? Bueno, es un mecanismo de gobernanza también. Hay algunas ciudades que han implementado incluso leyes. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene una ley de asociación público-privada. Yo creo que España también tiene. No sé si a nivel regional o a nivel ciudad. Pero sí, obviamente es un efector más o un agente más de la gobernanza urbana, o gobernanza de las ciudades, o gobernanza metropolitana. Y como justamente la idea es incluir, o sea, la sociedad civil en los ODS tienen, sobre todo en la Agenda Urbana 2030, tienen un énfasis muy importante dentro de la construcción de sociedades sostenibles o ciudades sostenibles. Así que sí, la colaboración público-privada es uno de los aspectos o una de las patas fundamentales de la gobernanza de ciudades, y dentro del aspecto de la agenda urbana también, incluso que está contemplado. Lo que sí tienen que ver es el marco normativo de su ciudad, en este caso la ciudad elegida por cada uno. No necesariamente tienen que incluirla, aclaro, pero si existe, y si ustedes en el diagnóstico lo relevan, mejor aún. O sea, el diagnóstico lo que tiene de ventaja es que ustedes pueden después, digamos, es una pieza fundamental del desenlace del trabajo. O sea, tienen que tener un muy buen diagnóstico. Por eso vamos a prestarle mucha atención a eso, a cada uno de los diagnósticos que ustedes hagan, porque a partir de eso, es como dijo el profesor Thomas, ¿no? A partir del diagnóstico, del buen diagnóstico, uno puede dar una buena respuesta o dar soluciones a los problemas públicos que están en debate, ¿verdad? Si será Barquisimeto una orientación hacia el centro histórico como uno de los objetivos específicos del objetivo número 11, considero importante volver a la mirada de origen para seguir el futuro. Correcto, gracias. Fernando Luzarraga, considero que la gobernanza es un punto clave para gestionar. Gracias, Fernando. No sé si, Nelson, hay alguna pregunta o algún comentario que yo no puedo leer o que no leí. No, profesor. No hay otra mano levantada, no hay otro comentario que nos haya llegado. No hablemos de mano levantada, porque por una mano perdimos 3 goles. Así que no, las manos... Sí, Pero fíjense bien. una cosa, perdón, me voy a ir un poco de tema, pero tiene que ver un poco con esto. Fíjense una cosa, el fútbol se transformó en lo que Brasil llama el juego bonito, el juego lindo, el juego, ¿no?, para ver y disfrutar, en una oficina burocrática de 7 árbitros adentro de una oficina, dirigiendo el partido en una oficina, con televisores, con pantallas, ¿no?, y decidiendo si fue gol o no. O sea, fíjense cómo nos cambian este juego bonito por un juego aparentemente o netamente burocrático, ¿no? Pero en fin, es algo para estudiar también, yo creo. Otro punto, la empresa de Aguas de Guayaquil considera el objetivo 6 como un eje en torno al cual giran los demás. Bueno, obviamente, porque justamente es su tema, ¿no? Es una empresa de aguas, supongo que es una empresa, no sé si es pública o público-privada, o de gestión privada, pero pública, no lo sé.
Pero bueno, sí, empresa pública, perdón. Es una sociedad, una empresa del Estado o de la ciudad de Guayaquil. Bueno, sí, eminentemente es el objetivo que representa el tema de agua pública y el tratamiento del agua, la gestión del agua, la administración del agua, EMAPAC EP de Guayaquil. Bueno, muy bien, gracias. Vale. Así es. Si considera, profesor Alejandro, justamente de manera puntual, recordamos, está siendo grabado, esta clase en breve estará en el campus virtual. Recordamos, por favor, entonces las tareas que los profesores les han colocado en estas 2 semanas de este primer módulo para que estén atentos en estas 2 semanas. Aquí verán en el campus virtual esas 3 actividades que tienen para estas 2 semanas. El foro ¿deben cambiar las ciudades para adaptarse mejor a la pandemia y al desarrollo sostenible? Aquí están el formato o las reglas para la respuesta de este foro y la entrega por correo electrónico sobre elaborar y enviar el diagnóstico de su ciudad que estarán trabajando a lo largo del curso y el desarrollo del proyecto, que es la primera parte, enviar el nombre y descripción del qué hacer. Si alguno tiene alguna pregunta, comentario o duda para los profesores sobre las tareas, se dirigen al campus virtual en la parte de arriba y donde dice foro permanente, dudas académicas sobre los trabajos para los docentes, le dan clic y hacen la pregunta ahí directamente. Si tiene algunas palabras finales, profesor Alejandro, adelante. Sí, no, básicamente creo que tratamos con Tomás de dar un poco la generalidad de los asuntos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, las agendas consensuadas de los países y cómo estas agendas fueron bajadas a los territorios, a las ciudades y los territorios subnacionales. Bueno, Tomás dio un marco muy general de muchos temas que de algunos serían muy interesantes que ustedes los puedan recoger. Tengan la bibliografía a mano para consultas, para lectura, y tengan mucha asociación, mucha concentración en el diagnóstico en los puntos claves que necesitan para poder desarrollar después el trabajo que tiene que ver con el plan de acción. Sin un diagnóstico preciso y certero, por lo general el trabajo no sale bien. Por un poco les doy el consejo, ¿no? Como consejo, hagan un muy buen diagnóstico, concéntrense en eso. No tiene que ser un trabajo extenuante y excesivo, sí, muy concentrado, ¿no? Que sea entendible para ustedes, obviamente, y para el lector, y para incluso el funcionario que no tiene tiempo de leer tanto, y por lo general no lee mucho. Entonces, el tratamiento tiene que ser discreto, aunque sí abundante, porque hay lecturas, porque hay mucho trabajo atrás, pero el trabajo presentado tiene que ser muy discreto, muy concentrado y focalizado en el tema, en este caso si es diagnóstico, muy claro para que sea entendible para todos. Justamente queremos que, además de darnos a nosotros esa certidumbre de lo que estudiaron y de lo que investigaron, que cualquier ciudadano pueda entender y pueda decir, sí, la verdad que esto es exactamente lo que está pasando, exactamente lo que debería pasar, y las amenazas y las oportunidades que tiene nuestro territorio. Así que eso se los aconsejo, porque es muy relevante para cada uno de los trabajos que elijan. Así que bueno, esa es mi... ánimo, pongan ánimo, la verdad que es un ejercicio muy interesante de aprendizaje, para compartirlo también entre nosotros y para mostrarlo en sus territorios. Así que es un trabajo que realmente vale la pena hacerlo, pese al esfuerzo. Les doy ánimo y los convoco a que estén muy a tono con el ritmo que le queremos poner a este curso, que no es un curso solamente, sino una red de aprendizaje. Así que bueno, muchas gracias, que tengan buenos días, buenas tardes en sus ciudades, y nos seguimos comunicando a través del chat de la plataforma. Y cualquier pregunta, sugerencia o alguna cuestión que quieran ustedes intercambiar, bienvenido sea. Y agradezco, te paso Nelson la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y con ese ánimo que nos ha indicado desde la ciudad de Sucre, Bolivia, en el marco del Congreso Internacional del CLAD, al cual de nuevo invitamos ahí está, asistente. Y con más ánimo, siendo también el marco del Mundial,
Les invitamos a estar atentos, ingresar directamente al campus virtual, no dejar para última hora todas las actividades. Cualquier pregunta, estaremos atentos. Muchísimas gracias y nos vemos en el campus virtual. Gracias, buen día, buenas tardes. El Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública es un evento celebrado anualmente y que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública. 15 países de Iberoamérica han sido sede de 26 congresos del CLAD: Brasil, Venezuela, España, México, República Dominicana, Argentina, Portugal, Panamá, Chile, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Colombia, Uruguay, Perú y en 2022 Bolivia será el anfitrión del 27º Congreso Internacional del CLAD, donde se dan cita las más altas autoridades nacionales, regionales y locales de los países miembros del CLAD, así como personas provenientes del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la Administración Pública.